Existe una verdad que muchos hombres maduros guardan hasta el final, no por vergüenza ni por oscuridad, sino porque nunca aprendieron a expresarla. Crecieron en una época donde las emociones se ocultaban, se encerraban y se olvidaban. Así aprendieron a callar justo aquello que más necesitaban decir. Quiero que entiendas algo. Si llevas tiempo intentando conectar con un hombre de tu edad o mayor, preguntándote qué desea, qué lo mueve internamente, qué lo hace permanecer, es posible que hayas estado buscando en el lugar equivocado. Porque la respuesta no está en parecer más joven, ni en cambiar tu cuerpo, ni en modificar tu estilo o aprender nuevas técnicas de seducción. La respuesta está en entender algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más humano. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Antes de seguir, si este canal te aporta algo valioso, suscríbete ahora mismo. Es un gesto pequeño que nos ayuda muchísimo a seguir llegando a quien más nos necesita. Ahora bien, quiero que te quedes porque hay algo que tienes que escuchar. Hay un estudio que se lleva realizando desde hace décadas en distintas universidades de Europa y América Latina, y sus resultados siguen sorprendiendo a los propios investigadores. Se hicieron entrevistas en profundidad a hombres de entre 50 y 75 años, hombres divorciados, viudos, separados, algunos solos desde hacía años, y cuando se les preguntaba qué buscaban en una relación, la inmensa mayoría no decía lo que se podría esperar. No decían compañía, no decían sexo, no decían estabilidad económica, decían algo que dejó perplejos a los investigadores. Decían que buscaban a alguien que los hiciera sentir que todavía valían, que todavía importaban, que todavía eran vistos. Y ese dato, que parece sencillo, que parece casi obvio cuando lo escuchas en voz alta, encierra una de las claves más poderosas que existen para conectar con un hombre maduro, porque en ese sentirse valioso hay un universo entero que vamos a explorar hoy. Y te prometo que antes de que termine este vídeo vas a entender a los hombres maduros de una manera que nunca antes habías entendido. Pero también voy a contarte algo más, algo que muchas mujeres no saben, algo que tiene que ver con una trampa en la que caen casi todas, una trampa invisible, sutil, bien intencionada y que sin embargo hace exactamente lo contrario de lo que se pretende, una trampa que aleja al hombre en lugar de acercarlo. Y ese punto lo vamos a dejar para más adelante porque necesitas el contexto para que realmente te impacte como merece. Sigue escuchando. Te invito a hacer un ejercicio mental conmigo. Imagina a un hombre de unos 60 años, atractivo a su manera, con una vida a sus espaldas, con arrugas que cuentan historias, con logros alcanzados, tropiezos superados y sueños que aún permanecen. Un hombre que ha trabajado durante años, que tal vez formó una familia, que quizá vivió un matrimonio que terminó bien o mal, pero que hoy lo encuentra solo. Por fuera transmite calma, seguridad, como si no necesitara a nadie. Si le preguntas cómo está, responde bien, con un tono que no deja espacio para profundizar. ¿Puedes visualizarlo? Ese hombre, en su interior, es mucho más complejo de lo que parece. No porque sea complicado por naturaleza, sino porque carga con años de experiencias emocionales que nunca procesó, que nadie le enseñó a comprender ni a expresar, y que en muchos casos ni él mismo sabe que existe. Los hombres de esta generación, los que hoy tienen entre 50 y 75 años, crecieron con un modelo de masculinidad muy claro y muy rígido. El hombre no llora, el hombre no pide ayuda, el hombre resuelve, el hombre aguanta, el hombre no habla de lo que siente porque eso es de débiles, y eso que parece un cliché gastado es en realidad una herida real que sigue sanando o que en muchos casos todavía no ha empezado a sanar. Y aquí está la primera cosa que necesitas entender. Ese hombre no aprendió el idioma emocional que tú y yo manejamos con relativa naturalidad. No porque no tenga sentimientos, los tiene y profundos, sino porque nadie le enseñó las palabras. Es como si hubiera crecido en un país donde los sentimientos existían, pero no tenían nombre. Y entonces aprendió a vivir con ellos en silencio, a gestionarlos a su manera, a través de la acción, del trabajo, de la distancia, del humor, de la ironía. Esto no es una excusa para su comportamiento, es una explicación. Y la diferencia entre una excusa y una explicación es enorme, porque la explicación te da poder, te da herramientas, te permite actuar de forma diferente, más inteligente, más conectada,
Porque cuando tú entiendes que ese hombre no se cierra porque no le importa, sino porque no sabe abrirse, todo cambia. Cuando entiendes que su silencio no es rechazo, sino una forma torpe y sincera de protegerse, todo cambia. Y cuando empiezas a relacionarte con ese hombre desde esa comprensión, empiezan a ocurrir cosas que antes parecían imposibles. Ahora bien, esto que te estoy contando es solo el principio, porque hay algo que va todavía más al fondo, algo que tiene que ver con lo que ese hombre siente cuando está contigo, y eso es lo que vamos a explorar ahora. Déjame contarte algo que ocurre con bastante frecuencia en consulta. Llegó una mujer de 58 años, elegante, inteligente, con una vida construida con sus propias manos. Lleva meses saliendo con un hombre de 63, un hombre que a ella le parece maravilloso, atento, interesante, pero hay algo que no cuadra. Cada vez que ella intenta profundizar en la relación, él se retira un poco, no de forma dramática, sutilmente, como si se asustara de algo. Y ella, desconcertada, empieza a preguntarse si está haciendo algo mal. Lo que descubrimos juntas después de varias conversaciones es algo que me parece fundamental compartir aquí. Ella era extraordinariamente capaz. Resolvía problemas con una eficiencia envidiable. Organizaba todo, proponía planes, anticipaba dificultades, gestionaba situaciones. Era, en el mejor sentido de la palabra, una mujer competente. Pero sin darse cuenta, esa competencia estaba dejando al hombre sin espacio para ser él quien resolvía, quien proponía, quien aportaba. Y ese hombre, sin poder articularlo, sentía que sobraba, que no era necesario, que la relación no lo necesitaba a él específicamente, sino a cualquier hombre que cumpliera la función de compañero. Y ahí está una de las claves más importantes de todo lo que vamos a hablar hoy. Los hombres maduros, a diferencia de lo que muchas veces se cree, no buscan a una mujer que los necesite económicamente. Eso era el esquema de sus padres, no el de ellos. Lo que buscan, lo que anhelan profundamente, aunque no lo digan, es sentirse necesarios emocionalmente. Siento que su presencia hace una diferencia real en la vida de la persona que tienen al lado, que sin ellos algo faltaría, no por dependencia, sino por elección, porque alguien los ha elegido a ellos con su historia, con sus cicatrices, con sus manías y su carácter. Y esa elección significa algo. Esto es lo que llamo la necesidad de ser irreemplazable, y es una necesidad que en los hombres maduros está especialmente activa precisamente porque a esta edad ya han vivido suficiente como para saber lo que es ser prescindible. Han visto relaciones romperse, han experimentado el divorcio, la pérdida, han sentido el vacío de llegar a casa y que la presencia de uno no le importe demasiado a nadie, y eso deja una marca. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica para ti? Significa que una de las cosas más poderosas que puedes hacer con un hombre maduro es dejarle saber de manera genuina y específica que lo que él aporta importa, no de forma exagerada ni artificial, no halagos vacíos que él va a detectar de inmediato, porque a esta edad tienen un radar muy fino para la autenticidad, sino de forma concreta. Lo que dijiste el otro día me hizo pensar mucho. Cuando estás aquí, me siento de una forma diferente. No sé cómo explicarlo, pero hay algo en ti que me hace sentir tranquila. Frases sencillas, verdaderas, específicas. Esas frases hacen algo en el interior de un hombre maduro que no tiene precio. Pero espera, porque hay más. Hay algo que va todavía más profundo que el sentirse necesario, algo que los hombres de esta edad cargan como un peso secreto y que muy pocas mujeres comprenden. Llegamos ahora a ese territorio y te prometo que esto va a cambiarlo todo. Hay algo que pocas personas saben sobre la vida interior de los hombres mayores, y es esto. A partir de cierta edad, los hombres empiezan a hacer un balance de su vida de una forma que antes no hacían. Es casi inevitable. Llega un momento a los 55, a los 60 quizás antes, en que el horizonte empieza a verse diferente, no de forma dramática, no necesariamente con angustia, pero la perspectiva cambia, el tiempo empieza a percibirse como lo que es finito. Y en ese balance muchos hombres encuentran cosas que duelen, decisiones que tomaron y que no volvieron a revisar, relaciones que descuidaron, hijos con quienes no tuvieron la cercanía que hubieran querido, sueños que sacrificaron en el altar del deber, del trabajo,
de las expectativas ajenas. Una vida que por fuera tiene el aspecto de un éxito razonable, pero que por dentro tiene algunas habitaciones que llevan años sin abrirse. Y ese peso, ese inventario silencioso, es algo que muy pocas veces verbalizan, pero que está ahí y que condiciona absolutamente la forma en que se relacionan con las personas que entran en su vida. Lo que ese hombre necesita, aunque no lo pida, es que alguien lo mire sin juzgarlo por ese pasado. Que alguien lo reciba tal como es hoy, con sus victorias y sus fracasos, con su historia completa, sin pedirle que sea diferente de lo que es, pero también sin resignarse a que no puede crecer ni cambiar. Es una combinación muy específica, aceptación sin resignación, y es muy difícil de encontrar muchas veces en las relaciones que no funcionan entre personas maduras. El problema es justamente este. O la mujer acepta todo sin cuestionar nada, y el hombre se aburre o pierde el respeto porque sin desafío no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay vida. O la mujer intenta cambiarlo constantemente, señalar lo que hace mal, reformarlo, mejorar sus hábitos, y el hombre se siente criticado, reducido, regañado como si fuera un niño y se va. No siempre físicamente, a veces solo emocionalmente se queda, pero se va. El arte, y es un arte de verdad, está en la tensión creativa entre ambas cosas, en poder decirle a alguien, te acepto completamente y al mismo tiempo creo en lo mejor que hay en ti, sin que eso sea una contradicción, sin que suene a manipulación, sino como una convicción genuina. Ahora quiero que te quedes con algo que voy a decir ahora y que luego vamos a desarrollar mucho más. Hay una frase, una sola frase que los hombres maduros mueren por escuchar y que casi nadie les dice. Una frase que no es romántica en el sentido clásico, que no es un piropo, que no es una declaración dramática de amor. Es algo mucho más cotidiano, mucho más sencillo, y precisamente por eso es tan poderosa. Vamos a llegar a esa frase, pero antes necesito que entiendas el terreno sobre el que crece. Sigue escuchando. Volvamos por un momento a esa trampa de la que te hablé al principio, la trampa invisible, bien intencionada, que hace exactamente lo contrario de lo que se pretende. Se llama hipergestión emocional, y es algo que muchas mujeres maduras, inteligentes, empáticas y bien intencionadas hacen sin darse cuenta. ¿En qué consiste? En anticiparse a las necesidades emocionales del otro de tal manera que el otro nunca tiene que pedirlo. Suena bien, ¿verdad? Suena incluso como una virtud, y en parte lo es, pero tiene un efecto secundario que muy poca gente advierte. Cuando tú siempre sabes cómo se siente el otro, cuando siempre tienes la palabra adecuada, cuando siempre has pensado ya en lo que él podría necesitar, cuando la relación emocional está completamente gestionada por ti, el hombre pierde algo fundamental: la oportunidad de ser el quien cuide, la oportunidad de ser el quien sostenga, la oportunidad de ser el quien aporte emocionalmente. Y eso lo infantiliza sin que nadie lo haya querido, lo convierte en receptor permanente de cuidados sin ser nunca quien cuida. Y eso, para un hombre maduro, que tiene un ego, que ha sobrevivido décadas, que tiene un orgullo construido a lo largo de una vida entera, es insoportable, aunque no sepa identificarlo como tal. Lo que siente es que algo no cuadra, que la relación, por muy bonita que sea, lo hace sentir pequeño de alguna manera, que no puede explicar, y entonces busca una salida. No siempre consciente, a veces se vuelve más frío, a veces más crítico, a veces sencillamente desaparece, y ni él mismo entiende bien por qué. Entonces, ¿qué se hace con esto? No se trata de dejar de ser empática, no se trata de volverse fría ni calculada, se trata de algo mucho más sutil y mucho más transformador. Dejarle espacio para que él también cuide, dejarle espacio para que note cuando tú no estás bien, para que pregunte, para que ofrezca, para que actúe, y cuando lo hagas recibirlo de verdad, sin minimizarlo, sin decir no te preocupes, sin resolver rápidamente lo que él está intentando cuidar. Recibirlo es un regalo enorme que pocas veces valoramos como tal. Y esto me lleva directamente a algo sobre lo que quiero hablar ahora: la vulnerabilidad. No la vulnerabilidad como debilidad, sino como una de las herramientas más poderosas de conexión que existen entre dos seres humanos. Y aquí es donde muchas mujeres cometen un error que parece pequeño, pero que tiene consecuencias enormes. Existe una confusión muy extendida sobre lo que significa ser vulnerable en una relación. Muchas personas creen que ser vulnerable es mostrar todas las heridas, contar todos los miedos,
exponer todo el dolor acumulado desde el principio. Y eso no es vulnerabilidad, eso es desbordamiento. Y el desbordamiento, aunque viene de un lugar genuino, tiene el efecto contrario al que se busca. En lugar de crear intimidad, crea distancia. Un hombre maduro que en los primeros encuentros se encuentra ante una avalancha emocional, no siente conexión, siente presión, siente responsabilidad sin haberla elegido, y su instinto forjado en décadas de aprender que los problemas emocionales son peligrosos y hay que mantener distancia con ellos, le dice que se aleje. La vulnerabilidad que conecta es diferente, es selectiva, es calibrada, es la capacidad de mostrar algo real de ti misma, algo que te cuesta un poco mostrar, pero en el momento adecuado y con la dosis adecuada. Es la diferencia entre abrir una puerta y mostrar lo que hay dentro y derribar toda la pared de golpe. Cuando una mujer en medio de una conversación tranquila dice algo como «hay momentos en que me siento sola», aunque tenga mucha gente alrededor, no sé si a ti te pasa, está haciendo algo extraordinariamente poderoso. Está creando un puente, está dando permiso para la autenticidad, está diciendo, sin decirlo, que la conversación puede ir más profundo si él quiere. Y muchos hombres maduros en ese momento sienten algo que no habían sentido en mucho tiempo, que alguien los está invitando a ser reales, no a ser perfectos, no a tener todo resuelto, sino a ser reales. Y eso es irresistible. Pero hay algo más que quiero contarte ahora, algo sobre el deseo en los hombres maduros, que es un territorio del que se habla muy poco y que está rodeado de malentendidos enormes. Porque si crees que un hombre de 60 o 65 años funciona igual que uno de 30, te estás perdiendo algo muy importante, y ese algo es exactamente lo que hace que las relaciones a esta edad puedan ser más profundas, más satisfactorias y más auténticas que cualquier cosa que hayas conocido antes. Vivimos en una cultura que ha sexualizado el deseo de una manera muy concreta y muy limitada. El deseo en la cultura popular es urgente, físico, explosivo, joven. Es lo que se ve en las películas, en la publicidad, en las redes sociales. Y esa imagen del deseo hace un daño enorme a las personas mayores porque las hace sentir que lo que ellas experimentan no es deseo real, que están fuera de la conversación, pero la realidad es exactamente la opuesta. El deseo en los hombres maduros no desaparece, se transforma, se vuelve más complejo, más sofisticado, más vinculado a la persona completa y no solo a su cuerpo. Un hombre de 60 años puede sentir un deseo mucho más intenso y mucho más específico que uno de 30, precisamente porque tiene más historia, más experiencia y más capacidad de apreciar las cosas que realmente importan. Lo que ese hombre desea no es un cuerpo joven, ese es un cliché que tiene muy poco que ver con la mayoría de los hombres maduros reales. Lo que ese hombre desea es una presencia, un olor, una manera de reírse, una forma de mirar, la sensación de que cuando está con esa persona el tiempo funciona diferente, más suave, más generoso, la conversación que no termina nunca, la complicidad que no necesita explicación. Y aquí quiero decirte algo que me parece muy importante. El deseo en los hombres maduros está profundamente conectado con el respeto, no el respeto como concepto abstracto, sino el respeto como experiencia cotidiana. Cuando un hombre siente que la mujer que está a su lado lo respeta genuinamente, no de forma diferente ni sumisa, sino como a un igual que aporta algo valioso, eso enciende algo en él que difícilmente se enciende de otra manera. Y al contrario, cuando siente que lo toleran, que lo corrigen constantemente, que sus opiniones se descarten con condescendencia, que sus maneras de hacer las cosas se consideran inferiores, el deseo se extingue, no de golpe, poco a poco, como una llama a la que le van quitando el oxígeno. Ahora quiero que pienses en algo concreto. Cuando estás con un hombre maduro, cuando hablas con él, cuando reaccionas a lo que dice, cómo te comportas, le das espacio para terminar sus ideas, recibes sus opiniones con curiosidad, aunque sean diferentes de las tuyas. Cuando hace algo por ti, lo recibes con gracia o lo minimizas. Le permites ayudarte aunque pudieras hacerlo sola. No se trata de fingir ni de actuar, se trata de ser genuinamente curiosa sobre quién es ese hombre y qué tiene para ofrecerte. Porque si hay algo que un hombre maduro detecta con una precisión casi dolorosa, es si el interés que muestra la persona que tiene enfrente es real o es una estrategia
Y cuando es real, cuando la curiosidad es genuina, cuando el respeto viene del corazón y no del manual, algo se abre en él que no se abre de ninguna otra manera. Y ahí, en ese espacio que se abre, es donde ocurren las cosas más hermosas. Pero antes de llegar al momento más importante de este video, al punto que prometí desde el principio, quiero hablarte de algo que tiene que ver con el tiempo, con la paciencia, con el ritmo de los hombres maduros, porque esto es algo que frustra enormemente a muchas mujeres y que, sin embargo, cuando se entiende bien, se convierte en una ventaja enorme. Los hombres maduros van despacio, no todos, no siempre, pero en general tienen un ritmo diferente al que muchas mujeres esperan, especialmente en el inicio de una relación. Y esto no es un problema, es una señal. Cuando un hombre maduro va despacio, cuando no llena cada silencio, cuando no bombardea con mensajes a todas horas, cuando no declara sus sentimientos a las 2 semanas, no significa que no está interesado. En muchos casos significa exactamente lo contrario. Significa que se lo está tomando en serio. Significa que está evaluando con cuidado, que no quiere cometer los errores del pasado, que tiene suficiente experiencia como para saber que las cosas buenas necesitan tiempo para consolidarse. Los hombres que han sufrido en relaciones anteriores, que han vivido divorcios o separaciones dolorosas, desarrollan una prudencia que a veces parece frialdad, pero que en realidad es autoprotección. Y esa autoprotección no se desarma con presión, no se desarma con urgencia, se desarma con consistencia, con presencia tranquila, con la demostración en el tiempo de que eres alguien que merece confianza. Y esto es algo que puedo decirte desde la experiencia de haber acompañado a muchas personas en procesos de crecimiento personal. La paciencia no es pasividad. La paciencia es activa, es intencional, es la decisión de no forzar lo que necesita su tiempo, confiando en que el tiempo hará su trabajo. Una mujer que sabe esperar, que no convierte cada pausa en un problema, que no necesita que el hombre verbalice constantemente lo que siente para saber que está ahí, que puede estar bien en el silencio sin interpretarlo como abandono. Esa mujer es extraordinariamente atractiva para un hombre maduro, porque le transmite algo que a esta edad vale más que casi cualquier otra cosa. Seguridad, la seguridad de que estar con ella no va a ser una montaña rusa emocional, que puede relajarse, que puede ser el mismo sin que eso genere drama. Y aquí entra algo práctico que me gustaría que te llevara de esta parte del video. Cuando sientas esa ansiedad, ese impulso de preguntar qué somos, de acelerar las cosas, de forzar una definición, detente un momento y hazte esta pregunta. ¿Estoy reaccionando a lo que está pasando realmente o estoy reaccionando a mis miedos? Muchas veces la urgencia no viene de la situación real, viene del miedo a ser abandonada, a perder el tiempo, a que las cosas no funcionen. Y ese miedo, cuando se convierte en comportamiento, hace exactamente lo que teme, aleja al hombre. Pero cuando puedes sentarte con ese miedo sin actuar desde él, cuando puedes decirte a ti misma, esto que siento es miedo, no es realidad, y puedes seguir actuando desde tu mejor versión, desde la serenidad y la confianza en ti misma, ese hombre lo nota, lo siente y eso lo acerca. Ahora prometí desde el principio que había algo importante, algo fundamental que los hombres maduros mueren por escuchar y que casi nadie les dice. Ha llegado el momento. Pero antes quiero añadir una última pieza al rompecabezas, porque sin ella lo que viene a continuación no tendrá el impacto que merece. Hay una palabra que en psicología aparece una y otra vez cuando se habla de relaciones sanas y felices. Una palabra que suena sencilla, pero que encierra algo profundo. Esa palabra es presencia, no presencia física, presencia emocional. La capacidad de estar realmente aquí en este momento con esta persona, sin la mente en el pasado ni en el futuro, sin el teléfono entre los dos, sin la preocupación por lo que pensará él o por cómo te verás tú, simplemente aquí, simplemente presente. Lo que suele ocurrir es que muchos hombres llegan a la madurez después de haber vivido relaciones en las que, aunque compartían espacio con alguien, la conexión real casi no existía. Estaban juntos, pero emocionalmente distantes, cada uno encerrado en su propio mundo. Y esa forma de soledad, la que se vive en compañía, es de las más profundas, porque no siempre se reconoce ni se sabe expresar. Por eso,
Cuando un hombre de esa edad se encuentra con una mujer que realmente está presente, que escucha con atención, que sostiene la mirada y responde desde lo que él dice y no desde lo que esperaba oír, algo se despierta dentro de él. Es como si una parte olvidada volviera a tener vida, una sensación de posibilidad, de que aún es viable una conexión auténtica incluso después de tantos años. La escucha, en este contexto, adquiere un valor especial. No se trata solo de guardar silencio mientras el otro habla, sino de involucrarse de verdad con lo que está compartiendo. Es recordar detalles, notar cambios en su tono, interesarse por aquello que mencionó, sin importancia aparente, pero que tú decidiste guardar porque te importó. Para alguien que ha pasado años sintiéndose emocionalmente invisible, ese tipo de atención no es algo común, es algo que transforma por completo la forma en que percibe el vínculo. Es como beber agua después de mucho tiempo de sed. Y hay algo más que quiero que tengas en cuenta. Los hombres maduros valoran extraordinariamente a las mujeres que tienen una vida propia, no una mujer que lo necesita para completarse, no una mujer que centra toda su energía en la relación y en él, sino una mujer que tiene proyectos, amistades, intereses, pasiones, una vida que la sostiene y que es suya, porque eso tiene dos efectos simultáneos. Primero, hace que el tiempo que pasan juntos sea elegido y no por defecto, lo cual es infinitamente más valioso. Y segundo, le quita al hombre esa presión de ser el centro del universo emocional de alguien, que es una presión que agobia incluso cuando nadie la ha pedido conscientemente. Un hombre maduro quiere ser importante en tu vida, no quiere ser toda tu vida. Esa distinción es enorme. Y ahora sí llegamos al momento que prometí, a lo que todo hombre mayor muere por escuchar, a la frase, al gesto, al territorio emocional que cambia todo. Quédate después de años escuchando a personas hablar sobre sus relaciones, sus miedos, sus deseos, sus heridas y sus esperanzas. Después de acompañar a hombres y mujeres en el proceso de entenderse a sí mismos y de entenderse entre sí, he llegado a una conclusión que parece sencilla, pero que tiene una profundidad enorme. Lo que todo hombre mayor muere por escuchar no es te quiero, no es eres el hombre de mi vida, no es ninguna de las frases grandes y dramáticas que el cine nos ha enseñado a esperar. Es algo mucho más cotidiano, mucho más específico, mucho más real. Es esto, que alguien lo vea de verdad, no la imagen que proyecta, no el rol que cumple, no el hombre exitoso o fracasado, el buen padre o el padre ausente, el que logró sus metas o el que se quedó corto, sino él, el hombre real, detrás de todo eso. Y esa visión se expresa de muchas maneras, no siempre con palabras. A veces es una mirada que dura un segundo más de lo habitual. A veces es recordar un detalle pequeño que él mencionó sin darle importancia. A veces es preguntarle cómo se siente sobre algo que claramente le pesa, aunque él no lo haya dicho explícitamente. A veces es simplemente sentarse a su lado en silencio, sin necesidad de llenar ese silencio, y que ese silencio sea cómodo. Pero cuando se expresa con palabras, cuando esa visión se dice en voz alta, tiene una forma muy concreta. No es eres maravilloso, no es eres increíble. Esos son halagos generales que podrían decirse de cualquiera. Es algo específico, algo como hay algo en la manera en que hablas de lo que te importa que me parece muy valioso, o cuando me contaste eso el otro día había algo en ti que me gustó mucho, o en su versión más sencilla y más poderosa, estoy muy bien aquí contigo. 3 palabras que no son una declaración de amor, no son una promesa de futuro, no son una presión ni una exigencia, son simplemente la constatación honesta de que este momento con esta persona tiene valor, que su presencia hace que el lugar sea mejor, que sin él algo faltaría. Eso es lo que un hombre maduro muere por escuchar. ¿Qué importa? Que su presencia tiene peso, que la vida de alguien es diferente porque él está en ella. Y hay algo más, algo que complementa esto y que quiero decirte porque me parece igualmente importante. Los hombres maduros mueren por escuchar que se confía en ellos, no que son perfectos, no que nunca se equivocan, sino que a pesar de sus errores, a pesar de sus limitaciones, la persona que está a su lado confía en ellos, en su criterio, en su intención, en su capacidad de hacer las cosas bien. La confianza
es un afrodisíaco emocional de primer orden para los hombres maduros, porque han vivido lo suficiente como para saber lo rara que es. Y cuando alguien les ofrece confianza genuina, no ciega, no ingenua, sino basada en haberlos conocido y haber decidido que merecen esa confianza, algo se transforma en ellos. Se vuelven más, se hacen mejores. No porque la otra persona los haya cambiado, sino porque la confianza libera lo mejor que ya existía dentro de ellos. Y esto es algo que puedes poner en práctica ahora mismo, hoy, en tu próxima conversación con el hombre en el que estás pensando mientras escuchas esto. Sin artificios, sin estrategias complicadas, solo siendo honesta y específica sobre lo que aprecias en él, solo dejándole saber que lo ves, que lo escuchas, que su presencia importa. Quiero hablarte ahora de algo muy concreto, de cómo se crea el tipo de conversación que un hombre maduro recuerda durante días. El tipo de conversación después de la cual se va a casa pensando en ti. No porque hayas dicho algo brillante, ni porque hayas hecho algo especial, sino porque la conversación fue de un tipo que raramente tiene. Estos hombres hablan mucho y sin embargo hablan poco. Hablan de trabajo, de noticias, de sus hijos, de planes concretos, de recuerdos del pasado, pero raramente hablan de cómo se sienten ahora, de qué les pesa, de qué les ilusiona, de qué echan de menos, de qué les da miedo. Y cuando alguien crea el espacio para esa conversación, cuando alguien hace las preguntas que nadie hace con genuina curiosidad y sin expectativa de respuesta perfecta, algo se abre. ¿Cómo se crea ese espacio? Compartiendo primero, siendo tú la que muestra algo real. Cuando tú dices, hay algo que últimamente me ha estado dando vueltas en la cabeza, o hubo un momento en mi vida en que aprendí algo que cambió mucho, cómo veo las cosas, estás creando una invitación, no una presión, una invitación. Y muchos hombres en ese espacio de invitación entran, y cuando entran, cuando empiezan a hablar de algo que de verdad les importa, hay que hacer una sola cosa: escuchar sin juzgar, sin interrumpir para dar consejos, sin comparar con la propia experiencia, sin solucionar lo que él está procesando. Solo escuchar y de vez en cuando hacer la pregunta que muestra que estás ahí de verdad. ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿No? ¿Qué pensaste? ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? Esa pregunta para muchos hombres maduros es casi revolucionaria porque nadie les pregunta cómo se sienten. Les preguntan qué van a hacer, les preguntan qué piensan, pero el sentimiento, el mundo interior es territorio al que raramente alguien se adentra con ellos. Y cuando tú lo haces, cuando entras en ese territorio con cuidado y con respeto, cuando creas la condición para que él pueda decir algo que lleva quizás años sin decir, te conviertes en algo único para él. Te conviertes en la persona con quien puedes ser real, y eso en la vida adulta es un regalo extraordinariamente escaso. Guárdalo. Una parte muy importante de todo esto, algo que me preguntan constantemente, es cómo saber si un hombre maduro va en serio. Cómo distinguir entre alguien que realmente quiere algo real y alguien que simplemente está buscando compañía por temporadas. Y la respuesta es más sencilla de lo que parece, aunque requiere que apagues el ruido y te fíes de lo que ves, no de lo que esperas ver. Un hombre maduro que va en serio aparece no de forma grandiosa ni con grandes gestos. Aparece de forma consistente y tranquila. Llama cuando dice que va a llamar. Está presente en los momentos ordinarios, no solo en los especiales. Recuerda lo que tú le contaste. Hace preguntas sobre tu vida que muestran que ha estado pensando en ti, aunque no estuvieran juntos. Un hombre maduro que va en serio te presenta a las personas que le importan, no necesariamente rápido, porque ya hablamos del ritmo, pero sí progresivamente, porque para él compartimentar la vida emocional, tener a alguien importante escondida de su mundo cercano es incómodo. Quiere integrar lo que le importa, no separarlo. Y un hombre maduro que va en serio habla del futuro, no de un futuro abstracto y romántico, del futuro concreto. Hace planes, a veces planes pequeños para el próximo fin de semana, a veces planes más grandes, pero planifica contigo porque el futuro para alguien a quien le importas eres tú también. Pero aquí hay una trampa de la que quiero avisarte. Muchas mujeres en este punto cometen un error que tiene que ver con confundir los gestos grandes con los gestos verdaderos. Un hombre que te lleva a cenar a un restaurante caro puede no estar en serio. Un hombre que recuerda que te duele la espalda y te pregunta cómo estás, casi siempre lo está. Los gestos grandes son fáciles. Los gestos pequeños y consistentes
son los que cuestan, y los que cuestan son los que importan. Fíjate en los gestos pequeños, en el detalle que nadie más notaría, en la consideración cotidiana. Ahí es donde vive la verdad de lo que siente. Llegamos a un territorio que me resulta muy importante tocar, ¿no? Porque son cosas que muchas mujeres hacen con las mejores intenciones y que sin embargo tienen efectos contrarios a los deseados. La primera es presionar para hablar de los sentimientos antes de que él esté listo. Ya hablamos del ritmo de los hombres maduros. Añado ahora, hay temas que requieren tiempo específico. Un hombre que ha vivido una pérdida, que ha salido de un matrimonio doloroso, que tiene heridas, que no ha terminado de procesar, necesita su tiempo para poder hablar de ciertas cosas. Si lo presionas antes de que esté listo, no consigues intimidad, consigues cierre. Él se cierra porque la presión activa el mecanismo de defensa, no el de apertura. La paciencia, otra vez, siempre la paciencia, no pasividad, sino paciencia activa. La segunda cosa que nunca debes hacer, aunque parezca buena idea, es convertirte en su terapeuta. Es muy tentador, especialmente si eres una persona empática y con capacidad de escucha. Es muy tentador asumir ese rol de contenedora emocional permanente, de la persona que ayuda a procesar, que orienta, que sostiene. Y si bien es hermoso poder ser eso para alguien, cuando se convierte en el rol principal de la relación, la dinámica se desequilibra de una manera que acaba siendo insostenible, porque necesitas también ser deseada, no solo necesitada. Y cuando te conviertes en terapeuta, cuando la relación se organiza alrededor del bienestar emocional de él, el deseo se mezcla con otras cosas y acaba diluyéndose. Hay una diferencia enorme entre apoyar a alguien y cargarlo, y esa diferencia hay que mantenerla. No siempre es fácil, pero es necesaria. La tercera cosa que evitar, y esta puede sorprenderte, es hablar demasiado de tu ex, no como regla de etiqueta social, sino como comprensión psicológica. Los hombres maduros son especialmente sensibles a las comparaciones explícitas o implícitas. Cuando hablas mucho del pasado romántico, aunque sea para contar lo que salió mal, se activan en él que preferiría no tener activadas. Preguntas sobre si está siendo evaluado, inseguridades que no tenía antes de esa conversación. La sensación de estar compitiendo con fantasmas no se trata de ocultar el pasado. Tu pasado es parte de quien eres y no hay que esconderlo. Se trata de no convertirlo en el tema central cuando hay tanto presente que explorar. Quiero decirte algo sobre el amor después de los 50, después de los 60, que me parece uno de los secretos más hermosos y menos conocidos de la vida adulta. El amor a esta edad, cuando ocurre, es diferente. No mejor ni peor que el amor joven, diferente. Tiene una textura distinta, una profundidad que solo puede existir cuando se ha vivido suficiente, cuando se han tenido ya suficientes pérdidas y suficientes alegrías como para saber lo que importa y lo que no. El amor joven es urgente, explosivo, lleno de expectativa. Quiere que el otro lo sea todo, que lo complete, que llene todos los espacios. Y esa urgencia es hermosa, pero también frágil, porque ningún ser humano puede serlo todo para otro. El amor maduro es diferente. Es más tranquilo, pero no menos intenso. Es más consciente, pero no menos apasionado. Sabe que el otro es una persona completa, con sus propios mundos y sus propios límites. Y no intenta conquistar esos límites, sino encontrarse dentro de ellos con gratitud y con ternura. El amor maduro sabe que los silencios no son problemas, que las diferencias no son incompatibilidades, que los días malos no son el fin de algo, que el amor no es un estado permanente de euforia, sino una decisión que se toma cada día, una decisión de seguir eligiendo a esta persona con todo lo que es, en el contexto de todo lo que eres tú. Y esa decisión, cuando se toma de forma consciente y libre, tiene una belleza que ninguna euforia juvenil puede igualar. Hay una historia que me gusta contar cuando hablo de esto. Una pareja que llegó a consulta llevaba más de 30 años juntos. Habían pasado por cosas difíciles, pérdidas, enfermedades, momentos en que podría haberse roto todo, y en un momento de la conversación le pregunté a él, que tenía 72 años, qué era lo que más valoraba de ella. Y él pensó un momento largo, y dijo que cuando llego a casa, la casa parece diferente, más casa. Eso es el amor maduro, no fuegos artificiales, la casa que parece más casa porque la persona está en ella, y eso
construirlo, merecerlo, ofrecerlo, es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Antes de llegar a la conclusión, quiero decirte algo que me parece fundamental y que en los vídeos sobre relaciones muchas veces se olvida. Todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que te he explicado sobre los hombres maduros, sobre sus necesidades, sobre cómo conectar con ellos, sobre lo que les mueve por dentro, tiene una cara que es tuya, que te pertenece a ti, porque tú también necesitas cosas. Tú también tienes un mundo interior que mereces ser visto. Tú también tienes heridas que merecen cuidado y sueños que merecen espacio. Y la relación que buscas no es una relación en la que tú te esfuerzas constantemente por entender y por adaptarte mientras el otro simplemente existe. Eso no es una relación, eso es un trabajo no remunerado con consecuencias emocionales. La relación que buscas, la que mereces, es una en la que ambos se esfuerzan, en la que ambos son curiosos sobre el otro, en la que el cuidado va en las dos direcciones. Y si el hombre con el que estás no está haciendo ese esfuerzo, si toda la carga de la conexión está sobre tus hombros, si tú eres la única que recuerda, la única que cuida, la única que sostiene, eso merece ser nombrado con calma, sin drama, pero con claridad, porque hay algo que ningún hombre maduro, por mucho que haya aprendido a callarse, puede hacer por ti, la parte del trabajo que es tuya. Solo tú puedes decidir que mereces reciprocidad. Solo tú puedes poner ese límite. Solo tú puedes decir con tranquilidad y con dignidad que esto no es suficiente para ti y que mereces más. Eso no es exigir, es conocerte a ti misma. Y conocerse a una misma a cualquier edad es el comienzo de todo lo bueno que puede venir. Quiero que salgas de este vídeo con algo concreto, no con teoría, con acciones pequeñas, realizables, significativas. Lo primero que puedes hacer es practicar la especificidad en los cumplidos. La próxima vez que algo que haga o diga ese hombre te guste, no digas qué bien o qué bonito, di exactamente qué te gustó y por qué. Eso tarda 3 segundos más y tiene un impacto 10 veces mayor. Lo segundo es crear espacio para que él cuide. La próxima vez que estés con él y algo te pese o te preocupe, en lugar de resolverlo sola o callarlo del todo, prueba a contárselo, no para que lo solucione, solo para que sepa y observa qué hace. Dale el espacio para responder desde su mejor versión. Lo tercero es hacer una pregunta que nadie le hace sobre algo que él haya mencionado, algo que claramente le importa, y preguntarle no qué pasó, sino cómo se sintió, y escuchar de verdad la respuesta. Lo cuarto, y esto es para las noches de duda, cuando la ansiedad llega y quieres acelerar o preguntar o confirmar, escribe. Escribe lo que sientes en un papel o en tu teléfono. No se lo mandes a él. Escríbelo tú, sácalo fuera y luego pregúntate, ¿esto que siento es real o es miedo? Muchas veces la respuesta te sorprenderá. Y lo quinto, lo más importante, trabaja en tu propia vida, en tus proyectos, en tus amistades, en tus pasiones, en las cosas que te hacen sentir viva más allá de cualquier relación. Porque la mujer más atractiva para un hombre maduro no es la que lo espera, es la que tiene su propia historia en marcha y lo invita a ser parte de ella. Hemos recorrido mucho camino juntos en este video. Hemos hablado del mundo interior de los hombres maduros, de lo que callan y de lo que necesitan, de las trampas que se deben evitar y de las conexiones que vale la pena construir. Hemos hablado del deseo, de la vulnerabilidad, de la paciencia y de la especificidad. Hemos llegado hasta lo que todo hombre mayor muere por escuchar, que es al final de todo la misma cosa que todos los seres humanos mueren por escuchar, que están siendo vistos, que importan, que su presencia hace al mundo un poco mejor. Y ahora quiero dejarte con algo que creo que resume todo lo que hemos explorado hoy. Las relaciones más hermosas no son las más perfectas, son las más honestas, son las que se atreven a decir la verdad, a mostrar lo real, a permanecer cuando sería más fácil irse, a seguir siendo curiosos el uno sobre el otro, aunque el tiempo pase y la novedad se transforme en algo diferente, en algo más profundo y más duradero que cualquier novedad. Un hombre maduro no busca la perfección, busca la autenticidad, no busca una relación sin problemas, busca una persona con quien los problemas se puedan resolver. No busca a alguien que lo cambie, busca a alguien que lo vea suficientemente bien como para creer en su capacidad de seguir creciendo. Y tú puedes ser esa persona no porque seas perfecta, sino porque eres real,
porque tienes una historia, unas cicatrices, una sabiduría que solo se gana viviendo porque has llegado hasta aquí, que no es poca cosa, y porque como estás haciendo ahora mismo, sigues aprendiendo, sigues siendo curiosa sobre las personas que te importan, sigues buscando entender un poco más. Eso es extraordinario, de verdad. Y ahora, si este vídeo te ha aportado algo, si hay aunque sea una idea que te lleves, una sola cosa que resuene contigo, te pido que lo demuestres con un gesto pequeño que para nosotros significa mucho. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Cada suscripción nos dice que lo que hacemos aquí vale la pena, que hay personas al otro lado que necesitan estos contenidos y eso nos da la energía y la motivación para seguir creándolos con la misma dedicación. Dale el me gusta a este vídeo. Es una señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas. Personas que quizás ahora mismo están en una situación parecida a la tuya, que necesitan escuchar estas cosas tanto como las necesitabas tú. Tu me gusta es literalmente un gesto de generosidad hacia alguien que no conoces. Y comenta, por favor, comenta. Cuéntame qué parte de este video te ha resonado más. Si hay algo con lo que no estás de acuerdo, dímelo también, que el desacuerdo honesto es la mejor manera de seguir aprendiendo. Si hay algo que no hemos abordado hoy y te genera inquietud, puedes dejarlo en los comentarios. Haré lo posible por responder en el próximo vídeo o directamente por allí. Es en ese espacio donde realmente nace el intercambio, donde se forma esta comunidad. Y esa comunidad, todas las personas que están al otro lado, reflexionando, sintiendo y creciendo, es sin duda lo más valioso. Así que anímate a escribir, cuéntame cómo estás, qué te llevas de este contenido, si mientras escuchabas pensabas en alguien en especial, si hubo algo que te tocó porque era demasiado real, o algo que te dio calma porque por fin alguien lo puso en palabras. Estoy aquí y regresaré pronto con más. Cuídate mucho.